A las 2:17 de la madrugada, tenía un pendrive en la mano y mi mujer estaba a mi lado. Ya había visto ese video una vez, solo, con el volumen muy bajo. No era solo un video, era una boda familiar, y en medio de ese decorado estaba Isabel, haciendo algo que no podía entender. Le dije, siéntate un momento, quiero enseñarte algo. Me llamo Fernando Delgado, vivo en Madrid, Isabel y yo discutíamos por tonterías, pero también nos reconciliábamos. Llevábamos juntos muchos años. En noviembre de 2025, todo empezó a ir mal en menos de un mes, y lo peor es que fue por tonterías. Isabel empezó a mencionar con una alegría inusual el nombre de Raúl Ramos, como si siempre lo hubiera tenido en la punta de la lengua, y entonces recordé que efectivamente siempre lo había tenido, porque era su amigo de la infancia, el que aparecía en las fotos antiguas. Un día volvió a mencionarlo durante la cena, dijo que Raúl había vuelto por trabajo y que habían quedado para tomar un café. La primera vez ocurrió una semana después, cuando sonó su móvil en el baño y ella respondió con un susurro que no era tímido, sino misterioso. Yo estaba en el pasillo y ella dijo en voz baja y rápida, vale, te escribiré, como si esa frase la quemara. Salió, me sonrió, me dio un beso rápido y me preguntó. Le dije que sí. La segunda vez ocurrió en la boda de mi prima en Toledo a principios de mes, cuando Raúl apareció como invitado. Isabel lo vio y su rostro se iluminó. 3 días después de esa boda me escribió mi prima Alicia, la que siempre graba todo con el móvil y luego lo manda por WhatsApp a los grupos familiares. Me puso Fernando, no sé cómo decirte esto, tengo un video, y me quedé mirando la pantalla del móvil con el corazón marcando golpes en la garganta. Quedamos en una cafetería cerca de Atocha, yo llegué antes, pedí un café que no me bebí, y cuando ella se sentó no me soltó un discurso, me dejó un pendrive encima de la mesa como si fuera una multa. Dijo que lo había pasado del móvil al ordenador para editar el video de la boda, que al repasar una parte vio algo y que no le parecía justo guardárselo, y lo dijo sin dramatismo, con la mandíbula apretada, como si estuviera conteniendo ganas de llorar o de insultar a alguien. Yo guardé el pendrive en el bolsillo interior de la chaqueta y me fui a casa caminando sin música, sin mirar escaparates, con la sensación de llevar una piedra caliente pegada al pecho. Esa noche esperé a que Isabel se duchara, a que se pusiera el pijama, a que se sentara en el sofá con la manta como todas las noches. No preparé un escenario, no hice frases bonitas, no le pedí que habláramos, porque si abría esa puerta con palabras blandas, ella iba a colarse por ahí para cambiarlo todo. Conecté el pendrive en la tele, abrí la carpeta del video, y le dije que era de la boda, que quería verlo un momento porque Alicia lo había pasado. Isabel puso cara de aburrimiento, la típica de otra vez vídeos de familia, y aún así se acomodó, porque a ella le gustaba verse bien peinada, recordar el vestido, reírse de quien salió con la boca abierta. Yo avancé el video hasta la parte del banquete, cuando los novios entran y todo el mundo aplaude, y cuando vi el segundo exacto en la barra de reproducción, se me tensó el antebrazo como si estuviera sujetando algo pesado. Dejé el mando en la mesa, me senté a su lado, y pulsé pausa justo antes de darle al play otra vez. Cuando le di al play, al principio no pasó nada raro, solo aplausos, gritos, copas levantadas, mi tío haciendo el payaso para salir en cámara, la música alta, el típico caos bonito de una boda. Isabel se rió al verse de fondo, comentó que su pelo aguantó mejor de lo que pensaba, y yo noté cómo se me cerraba el estómago porque esa risa era la última risa limpia que iba a oírle. Esperé 4 segundos más, 5, y entonces, detrás de los novios, en un lateral donde nadie miraba porque todos estaban pendientes del beso oficial, apareció Isabel pegada a Raúl. No fue una confusión de perspectiva ni un abrazo de saludo, fue un beso claro, de boca, con la mano de él en su cintura y la de ella agarrándole la nuca como si fuera normal. En ese momento me dio un golpe de calor en la cara, me zumbó el oído izquierdo y tuve que abrir la mano para no clavarme las uñas en la palma.
Isabel se quedó congelada medio segundo, lo justo para entender que yo estaba viendo lo mismo que ella, y luego hizo el movimiento más instintivo del mundo, tirar hacia el mando para apagarlo. Yo fui más rápido, le sujeté la muñeca sin apretar fuerte pero sin soltar, y dije no, míralo, porque si lo cortas ahora te inventas una película y yo necesito ver la verdad completa. Ella intentó reírse, una risa rota, y soltó Fernando, eso no es lo que parece, y me salió una frase seca, sin elevar la voz, pero con la garganta ardiendo, dime entonces qué parece. Ella tragó saliva, se le puso una mancha roja en el cuello, y empezó a hablar atropellado, que fue un segundo, que venían de brindar, que la cámara pilla lo que quiere, que Raúl se acercó y ella no supo cómo apartarse. Mientras decía eso, el video seguía, y ahí vino el segundo golpe, porque no era solo el beso. En la misma toma, después del beso, se miran, se ríen, y Raúl le dice algo al oído que yo no podía escuchar por la música, pero Isabel sí parecía escucharlo, porque se le cambia la cara a una sonrisa pequeña, íntima, de complicidad, y luego los dos salen del encuadre por detrás de una columna, como quien sabe perfectamente a dónde va. La tercera subida de tensión fue física, concreta. Me temblaron las rodillas y me tuve que apoyar con el codo en el sofá para no levantarme como un resorte y hacer algo estúpido. Noté la boca seca, la lengua pegada al paladar y el pecho apretado como si me hubieran puesto una correa. Isabel me miraba con los ojos muy abiertos, pero no era solo miedo, era cálculo, como si estuviera buscando la frase exacta que me bajara la tensión. Dijo Fernando, por favor, no hagas un drama, y esa palabra, drama, me puso una rabia fría porque parecía que lo mío era un capricho y lo suyo un accidente. Le pedí el móvil, se lo pedí normal, sin gritar, y ella lo agarró contra el pecho como una adolescente pillada con algo prohibido. Ahí entró el giro que lo empeoró, porque mi teléfono vibró y era Alicia llamando. Contesté con el altavoz sin apartar la vista de Isabel, y Alicia dijo Fernando, lo siento, sé que esto te va a reventar, pero no es solo ese beso, hay otra parte más adelante donde se van juntos por el pasillo del hotel, y yo los vi con mis ojos, no me lo invento. Isabel dio un paso atrás como si la hubieran empujado, se sentó en el borde del sofá y se tapó la cara con las manos, y por primera vez no intentó venderme una explicación bonita, solo respiró rápido, como si le faltara aire. Volví al video con el mando, avancé con el pulgar temblando, y encontré la escena. No era una prueba de cama ni nada explícito, era peor para mí porque era cotidiana, ellos dos caminando pegados, ella con los zapatos en la mano, riéndose, y Raúl abriendo una puerta con una tarjeta, mirando alrededor como si fueran dos críos haciendo una travesura. Isabel dijo por favor, para allá, y yo me quedé mirando la pantalla apagada después de darle al botón, con el reflejo de nuestra casa encima de ese negro. Me levanté despacio, sentí un pinchazo en la espalda baja de la tensión, y le dije que no se moviera de ahí, que necesitaba saber cuánto tiempo, cuántas veces, y que la siguiente frase que soltara tenía que ser verdad porque ya no había margen para cuentos. Ella intentó tocarme el brazo y yo me aparté un paso, no por espectáculo, sino porque ese contacto me daba asco en la piel, como si estuviera tocando algo ajeno. Me fui a la cocina, abrí el cajón donde guardamos papeles, saqué el contrato de la hipoteca, miré mi nombre al lado del suyo como si fuera de otra pareja, y cuando volví al salón con el pendrive en la mano, marqué el número de Raúl Ramos. Raúl contestó al tercer tono, con una voz tranquila de tío seguro, y esa calma me encendió más que un insulto. Dije soy Fernando, el marido de Isabel, y hubo un silencio corto, no de sorpresa, sino de ajuste, como si estuviera cambiando de máscara. Raúl dijo Fernando, no es buen momento, y yo le respondí que precisamente por eso lo era, que acababa de ver un video de la boda, que lo había visto con ella sentada al lado, y que si tenía un mínimo de respeto por sí mismo iba a hablar. Isabel se levantó de golpe y dijo Fernando, cuelga, y yo puse la mano abierta hacia ella, como pidiendo espacio, sin mirarla.
Raúl soltó un suspiro y dijo: fue un error, tío, fue una tontería, y yo noté que la palabra tío en su boca sonaba a colegueo barato, como si intentara bajarme al terreno de la broma. Le dije: no me llames tío, dime cuánto tiempo lleváis, y Raúl se quedó callado otra vez. Isabel, detrás de mí, empezó a llorar sin ruido al principio, un llanto de nariz, de respiración, y luego me soltó la primera excusa completa. Isabel dijo: fue una noche tonta, fue en la boda, estábamos con copas, él se acercó y ya está, no ha pasado nada más. Yo me giré por fin y la miré fijo, y lo único que pensé fue que estaba actuando para salvarse, no para arreglar nada, porque sus ojos buscaban mi reacción, no mi dolor. Le pedí otra vez el móvil, sin subir el tono, y le dije que si era solo una noche, darme el móvil era lo más fácil del mundo. Isabel apretó los labios, negó con la cabeza, y ese gesto fue el primer confirmación clara de que no era una escena aislada. Raúl, al teléfono, dijo Fernando: mira, yo no quiero problemas, y yo le dije que los problemas ya estaban dentro de mi casa, que si quería evitarlos lo único que podía hacer era decir la verdad. Raúl soltó algo que a él le parecía elegante, dijo que Isabel y yo estábamos mal desde hace tiempo, que ellos solo hablaron, que se reencontraron, que fue una conexión, y en ese momento me dieron ganas de reírme de lo ridículo que era escuchar eso en 2025, en un piso normal de Madrid, con la vajilla del IKEA en la cocina y la basura sin bajar. Isabel intentó agarrar el móvil de mi mano para colgar, yo lo subí por encima del hombro, y Raúl añadió la frase que me cambió el cuerpo. Dijo Fernando: ella te lo iba a decir, pero no encontraba el momento, y yo sentí la sangre irse a los pies, porque eso ya no era un desliz, era un plan con calendario. Colgué sin despedirme. Me senté en la silla de la cocina y apoyé la frente en la mesa un segundo, notando el frío del tablero en la piel. Isabel se acercó despacio, como si yo fuera un animal asustado, y dijo: Fernando, de verdad, yo no quería hacerte daño, y le salió esa frase limpia, directa, que a cualquiera le puede ablandar si no está viendo el borde del abismo. Yo no me ablandé, porque tenía el video en la cabeza y la llamada de Alicia en el oído. Le pregunté desde cuándo, y ella empezó con la versión corta: desde que Raúl volvió a Madrid, que se vieron un par de veces, que fue confuso. Le pregunté por qué lo escondió, y dijo que no quería perderme, y ahí me salió una pregunta concreta, sin filosofía. Le dije entonces: ¿por qué te metiste en una habitación de hotel con él? Isabel se quedó mirando el suelo, se apretó los dedos hasta que se le pusieron blancos, y dijo que fue una vez, que se arrepintió al día siguiente, que no sabía cómo cortarlo. Yo me levanté, fui al dormitorio, abrí el armario y saqué la maleta pequeña, no para irme yo todavía, sino para medir hasta dónde estaba dispuesta a mentir. Isabel vino detrás y me preguntó qué hacía, y le dije que si iba a seguir viviendo en esta casa, una de las dos iba a dormir en otra cama desde hoy. Ella dijo: no me eches, es mi casa también, y tenía razón, así de simple, y aún así me quedé con la maleta en la mano porque necesitaba hacer algo con el cuerpo para no romperme por dentro. Le pedí que me enseñara la conversación con Raúl, aunque fuera solo para cerrar el tema, y ella dijo que lo borró todo para no caer en la tentación, y esa excusa me sonó a chiste de mal gusto. Entonces apareció el tercer golpe del día, uno que no venía del video sino de una cosa tonta, el iPad viejo que usamos para recetas y para ver noticias en la cocina. Lo encendí por impulso, fui a WhatsApp Web porque yo lo había usado ahí alguna vez para el trabajo, y vi que seguía abierta una sesión con su cuenta. No vi fotos ni nada explícito, pero sí vi un chat archivado con el nombre Raúl Ramos y una frase previa que se quedó en la pantalla como un golpe seco. Raúl había escrito: esta tarde te veo en el portal, subo 5 minutos, como siempre. Isabel se lanzó hacia el iPad y lo cerró con la mano, pero ya era tarde, porque esa frase tenía rutina y repetición dentro, y yo la noté en el estómago como cuando te tragas algo que te raspa.
Le pregunté cuántas veces había subido a casa, y ella me miró con una mezcla de rabia y vergüenza, y dijo: no me hagas esto, Fernando. Le dije que lo que me estaba haciendo esto era ella, no yo. Cogí el pendrive, metí el iPad en la mochila para llevarlo al día siguiente al técnico si hacía falta sacar registros, y me puse la chaqueta sin mirar qué hora era. Isabel se puso delante de la puerta y dijo: ¿a dónde vas? Y yo le respondí que a hablar con un abogado, porque ya no iba a discutir sobre palabras. Ella dijo: no lo hagas, y yo bajé la mirada a sus manos temblando, vi su anillo, vi el mío, y pensé que en menos de un mes todo lo que parecía fijo se había vuelto un objeto que te estorba. Abrí la puerta, di un paso al rellano, y escuché la llave girar por dentro cuando ella cerró de golpe. Al día siguiente por la mañana, con ojeras y la cabeza como si hubiera dormido dentro de una caja, fui a un despacho de abogado en la zona de Príncipe Pío que me recomendó un compañero del trabajo. No fui a pedir venganza de película, fui a no perder el control de mi vida en plena caída. Le conté lo del video, lo del hotel, lo del chat, y el abogado me habló de separación, de medidas, de no hacer tonterías con la vivienda, de no tocar nada que luego me dejara como el loco. Yo asentía, pero por dentro solo escuchaba una idea: Isabel me había metido a Raúl en casa, en mi portal, y yo necesitaba que eso se acabara ya. El abogado me dijo que lo primero era proteger el dinero común de una guerra de impulsos, y yo lo entendí en cuanto salí a la calle y vi un mensaje de Isabel pidiéndome hablar como si la noche anterior no hubiera pasado. Fui directo al banco, pedí bloquear movimientos grandes del fondo conjunto para que requirieran firma de los dos, y saqué exactamente la mitad de lo que teníamos en la cuenta compartida, ni un euro más, y lo metí en una cuenta a mi nombre. Mientras firmaba los papeles, me temblaba la mano, no por culpa, sino por el miedo a que ella se adelantara y me dejara sin margen. La primera mini explosión de ese día fue cuando Isabel se dio cuenta. Me llamó, empezó suave, dijo: Fernando, ¿has tocado la cuenta? Y yo le respondí que sí, que era mi mitad, que ya no iba a financiar mentiras. Subió el tono, me acusó de castigarla, de hacerle daño, y lo dijo desde una superioridad rara, como si la víctima fuera ella porque yo estaba moviendo piezas. Le dije que no le estaba dejando tirada, que había dinero para todo lo básico, pero que se acabó lo de usar el colchón común como si fuéramos un equipo. Ella soltó un insulto que nunca me había dicho, me llamó miserable, y colgó. Me quedé mirando el móvil un segundo y noté que por primera vez en semanas me entraba aire hasta el fondo del pecho, porque el control volvía de una forma fea pero real. La segunda mini explosión fue en casa, esa misma tarde, cuando volví para recoger ropa y el pendrive y el iPad. Isabel había movido cosas, no mucho, pero lo suficiente para marcar territorio, mis zapatillas fuera del dormitorio, mi cargador cambiado de sitio, y una taza rota en el fregadero que juraría que estaba entera el día anterior. No le dije nada de la taza, porque no iba a caer en una guerra infantil. Abrí el armario, cogí camisas, el neceser, mi portátil del trabajo, y me llevé también una caja con documentos, la escritura, los recibos del coche, las pólizas. Isabel apareció en el pasillo y dijo que eso era paranoia, y yo le respondí que no iba a descubrir dentro de 2 meses que faltaban papeles por arte de magia. Ella me pidió que no se lo contara a nadie, que no la dejara como una cualquiera, y esa frase me hizo apretar los dientes porque no era preocupación por mí, era miedo al juicio social. Ahí empezó mi revancha, y no fue una escena de gritos ni de golpes, fue logística fría. Mandé un mensaje al grupo familiar, no un video, no una humillación pública, solo un texto claro diciendo que Isabel y yo estábamos pasando por algo serio, que por respeto no quería rumores, y que yo iba a estar un tiempo en casa de un amigo. A mi madre y a la suya las llamé aparte, sin espectáculo, y les dije que había una infidelidad con Raúl, que había pruebas, y que no quería intermediarios ni sermones, solo que no me soltaran moralinas a mí. El giro vino con la madre de Isabel, porque no se enfadó conmigo, se enfadó con ella,
y en menos de una hora Isabel recibió una llamada que la dejó pálida. Yo la vi sentarse en el sofá con el móvil pegado a la oreja, asentir rápido, y cuando colgó me miró como si yo le hubiera tirado una piedra, pero lo único que hice fue decir la verdad a su familia cuando me lo preguntaron. La tercera mini explosión llegó con Raúl. Esa noche, ya tarde, yo estaba en casa de mi amigo Dani, en Usera, con una cerveza abierta que no me entraba, y sonó el telefonillo. Dani miró por la mirilla y me dijo: hay un tío abajo preguntando por ti, dice que se llama Raúl. Noté un golpe en el estómago, como si el cuerpo recordara la traición antes que la cabeza. Bajé con Dani, no para pegarme, sino para dejar claro un límite. Raúl estaba en la puerta del portal con las manos en los bolsillos, cara de ofendido, y me dijo que quería hablar como hombres, otra vez con ese tono de colegueo. Le respondí que no se acercara más, que no volviera a mi casa ni a mi entorno, que todo pasaría por abogados, insistía. Raúl se rió nervioso, dijo que yo estaba exagerando, y Dani, sin decir una palabra, sacó el móvil y marcó el 091. No hizo falta que viniera nadie, porque Raúl cambió la cara en cuanto oyó que Dani daba la dirección, murmuró algo y se fue andando rápido, mirando al suelo. Volví arriba y me quedé sentado en el borde de la cama de Dani, con el pendrive en el bolsillo y la garganta seca. Tenía la sensación de que cada paso que daba encendía otra reacción en Isabel, como una cadena que no se iba a parar. Me llegó un audio suyo por WhatsApp, largo, con llanto y frases cortadas, diciendo que yo la estaba destrozando, que su madre la había insultado, que Raúl estaba desesperado, que no sabía qué hacer. No lo escuché entero. Apagué el móvil, me lavé la cara, y justo cuando iba a cerrar los ojos, sonó otra vez el portero automático. Era Isabel. Dani me miró con cara de no me metas en esto, y yo bajé solo, porque esa conversación ya no la podía retrasar más. Isabel estaba en la entrada del edificio con una chaqueta fina, sin maquillaje, el pelo recogido deprisa, y tenía la mirada de alguien que lleva horas sin dormir. No venía a discutir por la cuenta ni por el video, venía a salvar su propio relato antes de que se le cayera encima. Subimos a la calle, no quise que entrara, y caminamos hasta una cafetería que estaba abierta, una de esas de barrio que huele a bollería recalentada y café quemado. Nos sentamos al fondo, lejos de la barra, y el camarero ni nos miró porque en Madrid nadie se mete en dramas ajenos. Isabel empezó con una frase que me dio rabia porque venía ensayada. Isabel dijo: Fernando, yo sé que te he hecho daño, pero esto no define quién soy. Yo no contesté con filosofía, le pedí fechas. Le pedí cuántas veces, cuando empezó, si había sido en nuestra casa, y le pedí que no me soltara discursos de identidad. Isabel apretó la taza con las dos manos, como si el calor le sujetara el pulso, y dijo que empezó a escribir con Raúl a finales de septiembre, cuando él volvió por un trabajo temporal, que al principio eran recuerdos, bromas, que ella se sentía vista. Yo noté que me subía un calor al cuello, no de celos, de humillación, porque lo de sentirse vista lo había usado conmigo en discusiones antiguas, y ahora lo reciclaba para justificar una doble vida. Le pregunté por el hotel de la boda, y ella dijo que fue esa noche, que se dejaron llevar, que no había planeado nada, y yo le recordé el mensaje del iPad: subo 5 minutos, como siempre. Isabel cerró los ojos y ahí llegó la primera confesión completa, la que ya no era un accidente. Dijo que sí, que Raúl había subido más veces, que una vez fue cuando yo estaba en Bilbao por trabajo, que lo sentía, que ella estaba mal y se equivocó. La segunda mini explosión fue cuando le pregunté si lo cortó alguna vez de verdad. Isabel dijo que lo intentó, que le dijo a Raúl que pararan, pero que luego volvía a escribirle porque se le hacía adictivo. Yo noté un temblor en la pierna, un tic que no suelo tener, y me agarré a la servilleta para que no se notara. Le pregunté si me había mentido mirándome a la cara, y ella dijo que sí, muchas veces, y lo dijo con una sinceridad nueva que me dio más pena que alivio.
Le pregunté si había dicho te quiero, y tardó tanto en contestar que ya tenía la respuesta antes de oírla. Isabel dijo que sí, que se lo dijo una vez, y yo sentí que el aire de la cafetería se volvía pesado, como si me hubieran puesto una manta mojada encima. La tercera mini explosión fue la decisión. Yo ya había pasado por la rabia, por el bloqueo, por el impulso de romper cosas, y lo que quedaba era una tristeza lenta que te deja el cuerpo cansado. Le dije que iba a pedir una separación formal, que iba a dormir fuera una temporada, que todo lo hablaríamos con calma y con abogado, y que no iba a aceptar una versión maquillada para quedar bien en Navidad. Isabel se llevó la mano a la boca, empezó a llorar de verdad, con mocos, sin teatralidad, y dijo que no quería perderme, que Raúl no era mejor que yo, que había sido una estupidez grande. Yo le respondí que lo que me estaba matando no era que Raúl fuera mejor o peor, era que ella había decidido engañarme y luego sostener la mentira día tras día, comer conmigo, hacer planes, hablar del puente, como si yo fuera un mueble. Cuando salimos de la cafetería, Isabel me pidió un abrazo. Yo me quedé quieto, noté el frío de la mañana en las orejas, y le dije que no, no ahora, porque mi cuerpo no podía. Ella sintió, como si por fin entendiera que no era cuestión de palabras. Le dije que recogiera algunas cosas suyas del dormitorio y que dejara el resto tranquilo, que no quería una guerra de objetos. Me miró con rabia un segundo y luego con miedo, y dijo que Raúl estaba escribiéndole sin parar, que él quería hablar conmigo, que estaba abajo en el coche. Yo le dije que eso ya no era mi problema, que lo parara ella, y entonces Isabel levantó la vista y vi que estaba mirando por encima de mi hombro, hacia la esquina de la calle. Me giré despacio, y vi a Raúl al otro lado del cristal de un coche aparcado. No fui a su coche. No por valentía ni por superioridad, sino porque en ese momento entendí que cualquier conversación con Raúl era gasolina para algo que ya estaba ardiendo. Me giré hacia Isabel y le dije que se fuera a casa, que no me siguiera, y que si Raúl volvía a aparecer cerca de donde yo estuviera, la próxima llamada no sería un aviso, sería una denuncia por acoso si hacía falta. Isabel asintió, abrió la puerta del coche de Raúl sin mirarme y se metió dentro, y yo me quedé en la acera con las manos en los bolsillos, mirando cómo se alejaban por una calle cualquiera, sin música dramática, sin gente aplaudiendo, solo tráfico y un autobús pasando. Volví al piso de Dani, recogí lo que me faltaba, y esa misma semana alquilé una habitación pequeña en un piso compartido en la zona de Argüelles, algo temporal, porque no quería volver a dormir con Isabel ni quería echarla a la fuerza de la casa y montar un lío legal. En menos de un mes, de principios a finales de noviembre de 2025, pasé de pensar en cenar con mi mujer el día del encendido de luces a revisar cuentas bancarias con un abogado y a dormir en una cama que no era mía. El proceso no fue limpio ni rápido, pero fue claro. Hicimos una separación de hecho, dejamos por escrito cómo íbamos a pagar la hipoteca mientras se resolvía todo, y cada vez que Isabel intentaba llevar la conversación a lo sentimental, yo volvía a lo concreto, horarios, dinero, papeles, porque si entraba en el terreno blando me desarmaba. Ella intentó salvar la imagen, preguntó si podíamos decir que era una crisis, que mejor no contar detalles, y yo no fui por ahí. No publiqué vídeos, no hice montajes, no la señalé en redes, pero tampoco mentí por ella. A la familia le dije lo justo, que hubo infidelidad y que yo no lo aceptaba, y con eso me bastó. Alicia, mi prima, me pidió perdón por haber sido la mensajera, y yo le dije que lo único que hizo fue evitar que yo siguiera viviendo engañado. Le devolví el pendrive porque no quería convertir esa prueba en un trofeo, y porque guardar eso en el bolsillo era como llevar un cristal que te corta cada vez que lo tocas. De Isabel me quedó una imagen que no se me va, no la del beso, sino la de ella agarrando el móvil contra el pecho cuando le pedí que me lo enseñara. Ahí estaba todo, la prioridad, la mentira, el miedo a que yo viera su vida real.
Aprendí algo simple y nada bonito, que la confianza no se rompe en un segundo, se rompe en la repetición, en cada vez que alguien decide que tu derecho a saber vale menos que su comodidad. Ahora estoy reorganizando mi vida con calma, sin frases épicas, solo con hábitos, levantarme, trabajar, comer, ir al gimnasio aunque no me apetezca, llamar a mis padres aunque me dé pereza, y dormir sin estar pendiente de un sonido de WhatsApp en el baño. No sé qué va a pasar con Isabel dentro de un año, ni me importa ahora mismo, porque lo que me toca es salir del mes más asqueroso de mi vida sin convertirme en alguien que no reconozco. Cuando paso por Carabanchel por temas de papeleo y veo nuestro portal, no siento nostalgia, siento un nudo pequeño que ya no manda sobre mí. La historia terminó sin una gran escena final, terminó como terminan muchas cosas en España, con documentos, con bancos, con conversaciones cortas, con una bolsa de ropa en el maletero y un silencio largo en el ascensor. Y aunque suene frío, esa normalidad fue lo que me salvó, porque me recordó que lo que pasó no fue un destino ni un cuento, fue una decisión, y yo también pude tomar la mía.